Bienvenidos, gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados, a un sábado de machoso. Ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, hello, privet, hola, bitam, kasha, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola a toda mi gente hispanoparlante. Hoy les traigo la debida video reacción de la presentación que hizo nuestro príncipe kazajo hace unas semanas allá en Shanghái de la canción de Mademoiselle High. Pero antes de pasar a eso, ya sabemos que esta maravillosa canción es un clásico de nuestro príncipe y es favorita de muchas, entre ellas yo. La verdad es que Mademoiselle High nos encanta porque nos hace ver, ya saben, ¿no? El Mr. High que nuestro Dimash lleva dentro. Y que lo saca cada vez que se sube al escenario, que es maravilloso, ¿verdad? Se apodera de su cuerpo, de su mente y nos entrega absolutamente todo. ¡Wow! Me encanta esta canción. Y él es muy así, ¿verdad? Muy Mr. High. Además de que la pieza es una obra maestra de principio a fin. Composición, letra, contexto, historia, inspiración. Nomás déjenme recordarles, ¿verdad? Que esta maravillosa pieza es una composición del maestro Igor Krutoy y una letra de nuestra queridísima y maravillosa también Lara Fabian, que ella es la artista de esta canción, la cual la cantó en el 2010 en su álbum Mademoiselle Zhivago, que por cierto, ya se los había comentado también en otro video, pero que si tú no has visto ese cortometraje, de verdad te estás perdiendo de una obra maestra de principio a fin. Cada canción, cada interpretación, cada entrega que nos da Lara Fabian es increíble. Digo, no por nada nuestro príncipe kazajo está maravillado y es una de sus artistas favoritas. Y yo podría jurar que en el fondo está ligeramente enamorado de nuestra Lara Fabian, pero es que de verdad es una artista también muy completa. Pero bueno, no voy a ahondar mucho en la historia de esta gran canción porque de hecho tengo un video exclusivo hablando de Mademoiselle High. Ahí les cuento pues sobre la letra, sobre la presentación que escogí ahí y obviamente sobre el contexto. Porque déjenme decirle que esta gran canción está inspirada en una joyita literaria que es un libro de culto. Es un clásico y es el gran libro de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y que por cierto también, si tú no has leído ese libro, ¿qué estás esperando? O sea, de verdad, es una gran obra que alude a muchísimas cosas, tanto a la crítica social que se hacía en ese tiempo y que yo diría que todavía se sigue llevando a cabo. Ya saben, estas máscaras sociales que nos ponemos ante los demás para ciertas cosas. O sea, de verdad es una joyita ese libro, Así que, chicos, de verdad, pónganse a leerlo, Pero bueno, llegamos a ese día, 10 de noviembre, que es cuando nuestro querido príncipe kazajo viaja a Shanghái para estar en el 10º aniversario de la revista AD, que es una publicación que es especialista en el diseño de interiores, diseño de paisajes y la vida cotidiana. Y especialmente ese día se llevaba a cabo el 10º aniversario de esta revista AD100, que ese 100 es anexado porque también la revista tiene un importante premio que se le da a los 100 mejores talentos en los ámbitos de arquitectura y diseño en China. Vamos a estar viendo una fan cam porque es un video que todavía no está, o no sé si lo vayan a subir al canal oficial de Dimash. Si lo suben, recuerden verlo ahí siempre. Por cierto, déjenme decirles que esta canción de Mademoiselle High es la primera vez que Dimash la cantó en China. Nunca antes lo había hecho, entonces pues también lleva su relevancia, ¿verdad? Me voy a poner mis debidos audífonazos. Por cierto, créditos totales a la maravillosa Dir que grabó y subió esto, que por lo que estoy leyendo se llama Xixin. Créditos totales a ella y muchas gracias una vez más a las Dirs chinas por compartir estos momentazos gloriosos. Ok, vamos a ver. Qué guapísima vamos a ver nuestro Dimash.
benditas manos. Ay, esa sonrisa. Oh. Wow. Su mirada. Ah, Dios mío. Ay, vamos aparte. Qué control del escenario, Dios mío. Qué imponencia. ¡Ah! Bravo, bravo, bravo. Oh my god. 嘻嘻。哎。这首歌呢，原作曲是由俄罗斯著名作曲家。Ok. Me los voy a quitar. O sea, qué maravillosa interpretación. Me encanta de verdad cómo le aflora, les digo, ese lado pícaro, lado atrevido, o sea, ese Mr. High completamente apoderándose del ser de nuestro Dimash. Esa mirada, esa sonrisa hasta malévola que se aventaba. No me provoques. No me provoques. Que no responda, ¿eh? ¡Ay, mordió! ¡Qué gran canción! ¡Qué maravillosa interpretación de nuestro querido Dimash! Esos finales que avienta, que eleva la voz son espectaculares. Y bueno, la letra.
La letra de verdad es espectacular también, por eso el juego de miradas y sonrisa va muy, muy acorde con lo que está cantando. Así que chéquense la letra, por favor. O sea, ¿qué les puedo decir? Ya saben, ¿no? El amor hablando a través de mí, ¿verdad? Pero es que me encanta. Hasta creo que me brillan los ojos cada vez que lo veo. Basta, seriedad. Ya les he dicho que me cuesta bastante trabajo tener un poquito de cordura con este tremendo hombre kazajo. Y aparte, o sea, se veía guapísimo en ese elegante traje que también ya les había comentado, que es de la colección de otoño-invierno 2021-2022 de Andrew Mackenzie. Se alcanzaban a ver ahí el nombre del diseñador, y que por cierto el mismo diseñador publicó en Weibo una promoción subiendo a nuestro querido Dimash con su traje. La camisa es del diseñador Angel Chen, botas de Tots y una vez más los anillos que traía nuestro Dimash, que se le veían espectaculares en esas hermosas manos que nos encanta a todas, son del joyero Fred Samuel, la marca Fred, y que les repito, se le veían divinos, divinos en esos hermosos dedos de nuestro Dimash. Y antes de despedirme, quiero empezar a hacer como este pequeño espacio para enseñarles algunas palabras en kazajo. Les reitero que yo estoy aprendiendo kazajo con una maravillosa mujer chilena que se llama Marcia, que es Casa de Asia Central, que es buenísima. Ya les dije que la sigan, y enseña de una manera espectacular, precisamente de ella como hablante en español para nosotros, ¿verdad? Entonces, les voy a estar enseñando algunas palabras o algunas como frases básicas para cuando un día se encuentren frente a frente, ¿verdad? Con nuestro Dimash y sepan qué decir, ¿no? Ya sabemos que Salim es hola, y si tú quieres decir tu nombre sería Minin Atam Aileth, o Mienin Atam Katy, Mienin Atam Claudia, ¿me explico? Y así, una vez más, Mienin Atam y tu nombre. ¿Vale, chicas? Yo creo que así sí se va a acordar de su nombre, nuestro príncipe kazajo. O sea, una latina hablándole en kazajo. ¡Qué maravilla! Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Sao Bowl. Por cierto, Sao Bowl es como adiós, ¿ok?